Bueno, buenos días a todos, a los que estáis aquí presencialmente. Hoy, como todos sabéis, es un día muy internacional en Madrid, hay un poco de pánico en las calles y entonces ya ayer recibimos muchas llamadas de gente que prefería conectarse online. Entonces, si os parece, como tenemos gente sobre todo online, vamos a empezar ahora mismo y entonces nada, luego iremos apareciendo los que vamos a participar, pero de momento os dejo con Rafael, que en gran medida es artífice de una colaboración que está dando unos frutos maravillosos. Y no te interrumpo, Rafael. Muchísimas gracias, Alonso. Muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada que por segundo año consecutivo se celebra gracias a Tecnocreativa y en este caso con la participación de la Universidad de Juan Carlos. Ante todo, me gustaría agradecer a Tecnocreativa por la excelente organización que ha tenido en esta segunda edición de la jornada, Metaverso y Moda Virtual, y muy especialmente también al equipo técnico que un año más va a hacer posible la transmisión en streaming, lo cual va a ser algo también muy importante, puesto que hablando de moda virtual y metaverso tenemos que ser conscientes de que existe una realidad física y una realidad virtual en el más allá. Quisiera también agradecer al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Juan Carlos por incluir este curso dentro de la oferta de cursos de verano 2022 y poner al alcance de los estudiantes de la URJC la posibilidad de conocer mejor este tema tan actual, candente e importante. El metaverso no es un juego de niños y en todo caso de adultos, pero según Morgan Stanley sí me gustaría destacar que la moda, el calzado y la joyería podría llegar a representar en el mundo virtual y en el metaverso hasta el 10% de la facturación de las marcas de moda de lujo hacia el año 2030. Lo que representa aproximadamente unos 50.000 millones de euros si tenemos en cuenta que este sector se estima que podrá alcanzar la cifra ya redonda de los 500.000 millones para 2030. Y es el proceso de cómo se va a producir este hecho lo que nuestros invitados de hoy van a tratar. Es decir, los recursos y medios que van a hacer posible diseñar las colecciones y los accesorios, la protección jurídica de las creaciones, las distintas formas de comercialización y, sobre todo, su empleo en la comunicación de las marcas, que se va a traducir en un cambio muy profundo en la sociedad actual, que va a experimentar, ante todo, la entrada de una nueva realidad con la que vamos a tener que convivir. Entonces, la Tecnocreativa, con una visión muy clara, ha trabajado ya varios años y lleva trabajando en este amplio y complejo proyecto, y quiero decir que es sin duda la empresa líder en España y posiblemente una de las líderes también en Europa y en el mundo. Y sin más, pues bueno, simplemente me despido. Quiero dar la palabra paso al director, a Alonso, para que continúe con esta magnífica jornada y espero que disfruten de las intervenciones de los especialistas invitados, que sin duda van a ser un deleite para nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rafael. Bueno, gracias a ti, que ya sabes que, quitando que no sé qué pasa, que no paras, ya sabes que hace ya mucho tiempo, efectivamente, que nos metemos en esto y gran parte de la Tecnocreativa lleva un poco el pecado en el nombre, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser una invitación a la unión del mundo del diseño y la tecnología. Yo ahora voy a hacer una pequeña presentación que tiene más que ver con lo que supone lo que está suponiendo ahora mismo el mundo del metaverso en la moda y viceversa. Luego nuestro director Ignacio os comentará por qué esto está tan de actualidad en los mercados y por qué se intercambian bienes y servicios a un nivel creciente, a un nivel sorprendente. Y luego haremos un workshop que tendrá mucho plano. Veréis que hay mucho cambio aquí de cámaras, donde los que hayáis visto el programa ya lo habéis visto, los que no, veréis que haremos un proceso de alta costura virtual completa, con algunos tiempos de horno como se hace en el mundo de la cocina. Bueno, yo voy solamente a mencionar dos ideas, que son, una es la discusión famosa sobre lo real. Entonces, ya llevamos muchos años y el mundo de la realidad virtual tiene 30 o 40. La revista Wired tiene un artículo genial de hace unos años, cuando compraron
el tema de Oculus, que decía, ya está aquí la realidad virtual, ya por fin, ahora sí que esto va a cambiar y tal. Y el editor terminaba el artículo diciendo, bueno, también es verdad que llevamos 27 años escribiendo el mismo artículo y todavía no termina de llegar. Bueno, pues creemos que sí que ha llegado ahora muy en serio, y entonces esta discusión entre lo físico y lo virtual nos gustaría invitaros a todos a que la dejemos atrás. Quiero decir, ya lo ha mencionado Rafael, en el mundo de la moda, que en esta casa nos gusta mucho esa definición de que la moda es comunicación instantánea, no deja de ser un concepto absolutamente virtual. Y esta idea de lo físico y lo virtual, que parece por ser mundos táctiles, trae algunos problemas de que dicen, bueno, no, es que no es lo mismo y tal. Bueno, pensad en cómo nos ha afectado a todos los que estamos aquí, por ejemplo, pues cualquier personaje que penséis de Pixar, que es un personaje que es completamente virtual, desde la historia, desde la vestimenta, que cada vez luego nos hablará Juan Carlos y veréis cosas muy divertidas. Y en definitiva, en el mundo de la moda todavía hay parte de la gente que está en la industria que piensa que de alguna manera no es tan real como lo otro, cuando está condicionando las conductas, tanto las sociales, las de compraventa, de bienes, servicios, físicos, virtuales. Y es un tema que, en definitiva, a todos los que nos estáis escuchando, muchos de vosotros que sois creadores del ámbito digital, es un tema que hay que dejar atrás. Esto es un mundo que ya ha llegado aquí y ha llegado para quedarse. Y luego el segundo tema del que me gustaría hablar, que es el famoso asunto de para qué. Todos los que estamos un poco cerca, Rafael, tú igual, de mundos donde se innova, siempre surge la pregunta de para qué. Entonces, os quería, aquí ya sabéis que nos dirigimos especialmente a los alumnos de la Tecnocreativa, de la Universidad Rey Juan Carlos, y todo el que se quiera acercar a este mundo. Entonces, nos gustaría animaros a tener en cuenta una cosa sobre el para qué, porque no sé si os suena esta frase. Entonces, cuando empezó el mundo fotográfico, pues salió inmediatamente, ¿para qué iba a hacer yo eso? Socialmente, no, en muchos casos no estaba bien visto. ¿Qué utilidad tiene eso? No sé si podéis imaginaros, por ejemplo, la relación que ha tenido la fotografía con la moda y la moda con la fotografía. No sé cuál afecta más la una a la otra, pero desde luego el efecto ha sido explosivo. No sé si os suena lo mismo, ¿para qué el cine, no? Que cuando empezaron estas cosas, este famoso vídeo que sigue más vivo que nunca, pues era, os pongo algunos ejemplos de cómo siempre surgía la pregunta de ¿para qué sirve esto? ¿Para qué hacer esto? Internet fue una de las grandes preguntas donde muchísima gente todavía preguntaba, ¿pero para qué sirve esto? Y no sé si os suena una gente que en el 2004 empezó a compartir lo que hacía la gente. Vamos, lo digo dos veces, pero Facebook empezó en el 2004 y la conversación social era fundamentalmente esa, pero ¿para qué vamos a hacer esto si no tiene ningún interés para uno para el otro, ¿no? Bueno, pues lo que ha pasado desde 2004 todos lo sabéis. Ahora estamos en para qué sirven las skins, que eso sigue teniendo un deje de que eso no me afecta tanto, esto es de mis hijos, como todas las conductas que tienen siempre que ver con el mundo de la moda y siempre empiezan por gente más joven o por los que están en la industria que se dan cuenta de que esto, ese para qué, es para infinitas cosas. Entonces, ahora que vamos a ver enseguida la construcción de un avatar hiperrealista, veréis que enseguida con los avatares surge un tema que es parte es un problema, que Isabel nos hablará de este asunto en unos minutos, y parte es una oportunidad inmensa. El avatar al final, solemos hablar en singular, pero todos los que estamos aquí no vamos a tener uno, vamos a tener cientos de avatares. Algunos serán en lite, otros serán fotorrealistas. Hace muy poquito ha salido un proyecto de Soul Machines que nos ha interesado mucho porque ha puesto un profesor virtual que es Jack Nicklaus, pero es Jack Nicklaus a los 38. Y entonces ya empieza a ser posible interactuar con Jack Nicklaus pues en el momento bueno suyo, jugando un golf maravilloso y teniendo ya una capacidad de respuesta en la que empieza a ser muy difícil saber si el humano digital que tienes delante es una persona con la que te puedes tomar una cerveza luego o no. Esto, si pensáis en las consecuencias que tiene el mundo de la moda, es primero, no hay ningún avatar que vaya desnudo por la vida, en general,
Y segundo, va a haber muchos millones de avatares y pensar que la moda, todos los que estáis aquí lo sabéis, va de identidad y la virtual. Entonces, enseguida muchos de nuestros alumnos que empiezan por la ropa, de repente empiezan a meterse en los muebles, se empiezan a meterse en el espacio, porque la moda siempre pasa igual que se mete debajo de las cortinas. Entonces, nuestro mensaje aquí es fundamentalmente para esos alumnos, gente joven de 40, de 50, de 20, de todos los que quieran participar en esta oportunidad maravillosa que se abre ahora. Y el mensaje es muy sencillo, es que a los que dicen que solo son videojuegos, el problema que tienen es que no saben lo que es un videojuego. Entonces, es muy discutible qué es lo que afecta cuando si pensáis, por ejemplo, ahora que hay mucho gamer que tiene 45 años. Y se supone que se le hace mucha crítica, de no, es que solo se juega. Digo, bueno, la cantidad de bienes virtuales que están comprando esa gente es muy elevada. Así que nada, termino. Nuestro mensaje para todos los que vais a participar en esto es que está el mundo virtual por diseñar, entero. Si me permitís, de hecho, hay un déficit de diseño considerable, en parte porque hay mucha gente que viene de un background técnico y falta cultura de diseño. Estamos aquí para arreglar eso. Y este es el recado. Para todos los que nos estáis mirando, si alguna vez os preguntan para qué, es que vais muy bien. Os dejo con Ignacio. Gracias, Alonso. Bueno, continúo un poco por donde estaba Alonso, que yo creo que además la parte del taller os va a apetecer. Además veo mucha gente relacionada con el mundo creativo y de moda digital. Y nada, yo quería daros simplemente unas pinceladas de lo que está pasando ahora en torno al mundo del metaverso y de la moda digital. Y voy a empezar desde una marca, ¿no? El punto de inflexión, yo creo que ha disparado toda la atención mundial, está en torno a una marca, ¿no? La palabra metaverso es del año 92, ¿no? De las Olimpiadas de Barcelona, si os trasladáis ahí mentalmente, aún no sé si incluso estaba por nacer o no, pero en ese momento, digamos, el metaverso se había inventado como palabra. Los que a lo mejor estáis familiarizados con el mundo del branding, hoy en día que una marca tan importante, una compañía tan importante como nombre escoja un genérico, es algo increíble, ¿no? Si, por ejemplo, casos como tenemos en España, como Telefónica, era un súper genérico, ¿no? Cuando empezó a hacer telefonía móvil, empezó con Movistar, ¿no? Porque realmente tenía un problema con ese genérico. Hoy en día, imaginaros una compañía como Facebook, que lo que ha hecho ha sido, me quedo con el nombre genérico de metaverso, ¿vale? Lo acorto en meta, pero básicamente es una apuesta que algunos pueden decir muy osada, ¿no? Porque si esto aparentemente había mucha crítica, esto puede ser una gran burbuja que se desinfle, imaginaos una compañía tan grande que se pueda desinflar con la propia burbuja. Pero es una declaración de intenciones muy importante, ¿vale? Entonces, es un primer paso de que llamarte meta es oportunista o no, pero dentro de esa decisión es clarísimamente una apuesta con la que se van a casar y saben claramente que lo van a desarrollar todo desde ahí. Y luego tiene un segundo punto, que yo creo que ese momento en el que marca compañía Facebook y marca producto, como es la propia red social, con el mismo nombre, pues le ha traído algunos problemas reputacionales. Hablo pequeños, pero realmente son bastante grandes. Entonces, crear una marca nueva siempre es un gran paso. Y me voy a seguir apoyando de un protagonista, que quizá hace unos años no salía tanto en medios, y es su fundador, ¿no? Mark Zuckerberg, que al final es una persona que yo creo que está apareciendo mucho más, y tiene una frase que me parece que para mí es muy reveladora y es muy interesante, ¿no? Que el metaverso al final te da la oportunidad de hacer casi todo, ¿vale? Casi todo de lo que te puedes imaginar. Entonces, si eso lo cruzas con la capacidad transformadora que tiene la moda, esto lo eleva a la enésima potencia. O sea, estamos hablando de que puedes hacer casi todo lo que te puedes imaginar y le metes una capa que es moda, que lo que te permite es darle un empujón gigantesco, ¿vale? Y luego es interesante que lo cuente una persona que probablemente tenga el armario más aburrido del planeta, ¿vale? ¿Os imagináis cómo se viste Mark Zuckerberg? Es la misma camiseta, con el mismo color, lo que pasa es que ahora se la pone de manga larga, ¿vale? Pero es interesante que una persona, incluso físicamente, es muy interesante porque tiene una expresividad que cuando lo pones al lado de su propio avatar se parecen bastante. Entonces, es interesante que una persona como él, que realmente
más allá del negocio que aporta, yo no le pondría como una persona fashionista, ¿vale? O no parece que sea una persona que le interese, a lo mejor sí en la intimidad, ¿no? Pero en una entrevista de 1 hora, fijaros, una entrevista de 1 hora a Mark Zuckerberg, donde no solo habló de metaverso, sino que habló de muchos temas, dedicó 8 minutos de prácticamente 1 hora, más o menos 1 hora, a la moda virtual, ¿vale? Y cuando le preguntan en una siguiente entrevista cuál es su mirada a 2030, él habla de que 1 billón de personas, o en este caso 1.000 millones para nosotros, ¿no?, el billón americano, que esté en el metaverso, él se imagina consumiendo cientos de dólares y destaca 3 cosas: contenidos, avatares y ropa, ¿vale? Esto es un tema muy importante porque cuando se habla en el metaverso y nos salimos del contexto de la moda física, se habla más de ropa que de moda, ¿vale? Y es un gran dato, ¿vale? Porque es el tema de los nombres, antes lo comentábamos en una conversación previa, pues es bastante importante. Y luego habla de que es una gran oportunidad para creadores, ¿vale? Cuando hable creadores, es un punto también de integrar personas externas que pueden entrar en este mundo del metaverso creando de diferentes maneras, ¿no? Se habla mucho de la descentralización otra vez. Cuando empezó Internet, acordaros que era la posibilidad de un mundo súper descentralizado. Tú podías crear tu propia página web y hacer negocios sin tener que depender de los demás, ¿vale? Ahora el metaverso te da esa oportunidad, porque Internet lo que ha hecho ha sido, desde este mundo grande, se ha ido concentrando en 3, 4 grandes, 5 compañías que son las que dominan este punto. Ahora mismo el metaverso está en este punto también incipiente, descentralizado, donde muchísimos creadores pueden llegar a entrar y empieza a haber muchísimas herramientas que te permiten entrar en el metaverso creando sin tener que ser un súper desarrollador, ¿vale? Esto es un mundo muy interesante para todo lo que es la moda y también muy importante todo lo que es la moda virtual, que te permite a través de varias herramientas que vamos a ver, ¿vale? Y algunos softwares, pues poder integrarte dentro de este ámbito, que para nosotros además es uno de los grandes puntos fundamentales, como también empresa dedicada al mundo de la docencia, como la moda virtual empieza a ser también una fórmula también asequible, interesante entrar en el mundo de la moda como creador propio y poder vender tus prendas virtuales. Pero saliéndome de lo que dice Mark Zuckerberg, que en el fondo es juez y parte totalmente, me apoyo en un informe de Business of Fashion, que si no lo conocéis es una de las grandes verticales mundiales de medios dedicados al mundo de fashion, retail en general. Con McKinsey hizo un estudio muy interesante y ellos hacen una estimación que 110 billones de dólares, ¿vale? En este caso 110.000 millones, si hablamos en los millones europeos, españoles, es lo que ha sido el consumo de productos virtuales en 2021. Fijaros, 2021, que parece que nos queda lejos dentro de lo que es el mundo metaverso. Y que el 30% de esos ingresos se atribuyen a lo que son assets o activos de moda virtual, ¿vale? Si combinamos todo esto, estamos hablando de una cantidad muy grande. Y luego, no lo define muy bien, pero hable que más o menos que solo el 5% de esa transaccionalidad ocurre o ocurrirá en el metaverso, ¿vale? ¿Por qué es tan pequeño esto? Porque es muy difícil también atribuir cuánto de ese negocio pasa dentro del metaverso, o el metaverso es como un gran canal para generar innovación e interés por una serie de productos que ocurren fuera, ¿vale? Entonces, agarrándome esa frase, ahora mismo todo lo que pasa en el metaverso no se queda en el metaverso, ¿vale? La transaccionalidad ahora mismo es un proceso en el que está muy activo y empezaremos a ver. También es muy importante que veamos, porque es muy difícil atribuir qué parte del negocio ocurre dentro o fuera, ¿vale? Entras y sales del metaverso para hacer esa transaccionalidad. Y simplemente termino para contaros que ¿dónde sucede esto? En muchísimas partes, ¿vale? Luego lo hablaremos, tendremos un invitado que también nos hablará de lo que es el límite entre metaverso y no metaverso, pero hay una serie de entornos donde se produce muchísimo negocio, ¿vale? Cuando hablamos del mundo de subastas, ¿vale? Tenemos también una persona que hablará desde Christie's, desde lo que es una de las grandes casas de subastas, y donde ocurre también ahora mismo todo el mundo de la subasta vía NFTs, como pueden ser OpenSea. En las propias plataformas de metaverso, que ahora si veis los números no es donde más movimiento hay a nivel económico, pero están posicionando, de Centraland o de Sandbox, que si no las conocéis os animo que entréis y que viváis ese proceso. Luego, por supuesto, todo el mundo de los skins, en cualquier contexto que tiene que ver con gaming y con esta serie también de juegos, como puede ser Fortnite, que es una mezcla entre juego y entorno social, ¿vale? Porque va mucho más allá de lo que es el
el propio juego y las colaboraciones, por ejemplo, que tenéis con Balenciaga. Luego hay un entorno muy grande, os pongo el ejemplo, esta Z representa Zepeto, que si no lo conocéis también os animo que os hagáis una cuenta, donde hay una cantidad de movimiento en torno a las marcas enormes. Vais a encontrar muchísimas marcas que apuestan en estos skins o poder vestir a tu personaje en un entorno mucho más social, ¿vale? Y luego hay un tema que yo creo que va a ser también la clave, es que cuando hablamos de productividad, en lo que es Teams con su realidad virtual, que acaba de también estrenar hace un tiempo, o lo que es la propia herramienta de realidad virtual para tener reuniones en equipo o en entornos de trabajo, evidentemente ahora no está en el punto de que se está comprando y vendiendo lo que son skins o ropa virtual, pero va a ser una gran oportunidad. Una empresa como Facebook no va a dejar pasar la oportunidad de que si vosotros personalizáis vuestro fondo de Zoom, vuestro fondo de Teams, ¿por qué no cuando tengáis vuestro propio avatar y estéis en una conversación, personalizar vuestro outfit? Desde lo que puede ser un vestuario, la camiseta, por ejemplo, de la Tecnocreativa, que como veis a mis compañeros podemos hacer reuniones con nuestra propia camiseta, o por qué no vestirte Balenciaga pues, si quieres una reunión importante un día, ¿no? ¿Por qué no? Eso va a pasar en breve cuando lo queramos. Entonces, todo ese entorno, lo decía Alonso, como nunca vamos a querer vernos desnudos o mal vestidos con nuestro avatar, ni en una reunión, ni en una visita, ni en un espacio que queramos social, esto va a ser importante. Y luego también hay un mundo de compañías, como puede ser de Fabricant, que empiezan ya a generar lo que pueden ser muchísimos assets virtuales, que ya empiezan a tener relación con muchísimos de estos actores que están apareciendo, donde empresas o creadores empiezan a vender sus prendas o sus colecciones a este entorno. Por lo tanto, esto, si os fijáis, puede ser a lo mejor una versión de unos ámbitos muy, muy pequeños de lo que puede ser este entorno gigantesco de lo que es el mundo relacionado entre el metaverso y la moda virtual. Muchísimos casos. Si pudiéramos extender esto, empezaríamos a llenar de logos toda la presentación. Pero yo creo que ahora mismo el siguiente paso, y ahora os contarán mis compañeros, es que veáis cómo nosotros vamos a representar aquí lo que es la realidad de un nuevo negocio que tiene mucho que ver con metaverso y moda virtual, porque las posibilidades que hay ahora mismo de poder idear negocios nuevos de entornos son infinitos. Algunas son posibles, algunas son menos posibles a nivel tecnológico o a nivel económico, pero la realidad es que ahora mismo se está moviendo muchísimo una ideación en cuanto a cómo posiciono mi marca o cómo genero un negocio en un entorno virtual, que ahora mismo las posibilidades son totalmente infinitas.